Bien, Dios les bendiga en esta maravillosa hora, amados hermanos. Es una bendición muy grande de parte de Dios poderles saludar, deseando que Dios pueda bendecirle de una manera muy especial. En esta maravillosa hora vamos a estar estudiando lo que es la palabra de Dios y para ello vamos a leer un versículo de la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 25, leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la letra: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En esta hora vamos a estudiar bajo el tema 2 secretos para crecer espiritualmente. 2 secretos para crecer espiritualmente. Vamos a estar estudiando lo que es 2 secretos para crecer espiritualmente. Algunas personas, algunos hermanos, algunas hermanas desean de todo corazón crecer espiritualmente, pero para ello hay que analizar y para ello hay que llenar algunos requisitos los cuales nos ayudan a nosotros para que podamos crecer espiritualmente. Y vamos a estudiar lo que es 2 secretos para crecer espiritualmente. Secreto número 2, escucha. Ese es el secreto número 2 para poder crecer espiritualmente. Número 2, escucha. El primer secreto para tu crecimiento es escuchar la palabra de Dios. Cuando alguien escucha atentamente la palabra de Dios y la pone por obra y deja que Dios obre en su vida, entonces de esa manera va a poder ir creciendo espiritualmente. Muchas personas, ¿por qué razón no crecen espiritualmente? Porque hay veces que no aprenden a escuchar. Cuando Dios estaba llamando al profeta Samuel, el profeta Samuel no sabía qué voz era la que le estaba escuchando. El profeta Samuel creía que era su padre quien lo estaba llamando. Pero dice la Biblia que a la tercera vez, a la cuarta vez, cuando Dios le habla al profeta, entonces él le dice: heme aquí. Allí el profeta comienza a escuchar la voz de Dios, porque cuando alguien no aprende a escuchar la voz de Dios, no puede crecer espiritualmente, porque para que alguien crezca espiritualmente tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Entonces, segundo paso o segundo secreto para crecer espiritualmente es saber escuchar. En el pasaje se usa la expresión mirar atentamente, y esto implica enfocar toda nuestra atención de comprender lo que se nos está diciendo. Cuando alguien nos corrige, cuando alguien nos dice algo, nosotros tenemos que tener la capacidad, si queremos crecer espiritualmente, tenemos que aprender a escuchar. Porque si alguien no aprende a escuchar, no puede crecer espiritualmente. Pero si nosotros aprendemos a escuchar, entonces nosotros vamos a ir creciendo espiritualmente. Porque mucha gente quiere crecer espiritualmente. Mucha gente está dentro de las congregaciones, tiene 2 años, 3 años, 5 años, 10 años y todavía no tiene un crecimiento espiritual en su vida. Porque no ha sabido saber escuchar lo que es la voz de Dios. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que aprender a escuchar la palabra del Señor. Imagina que estás de vacaciones en una ciudad que no conoces y quieres llegar a tiempo a algún lugar. ¿Qué haces? Entonces, ves el mapa y llamas a alguien que sepa para que te explique cómo hacerlo. Escuche, sé una de la otra, necesitamos prestar atención a la explicación para cumplir con tu propósito de llegar a tiempo y no perderte. Escuchar es crucial no solo para llegar a un lugar, sino para vivir en este mundo en el que somos como extranjeros. Es algo muy crucial el saber escuchar, ¿verdad? Entonces, nosotros si queremos crecer espiritualmente, tenemos que aprender a escuchar. Aprende a escuchar a tu pastor, aprende a escuchar a aquella persona que te da un consejo, aprende a escuchar a aquella persona que te corrige y haciendo estas cosas tú vas a crecer espiritualmente. Puede ser que tal vez
tú no puedas crecer espiritualmente porque tú todavía no has aprendido a escuchar. Para que tú puedas crecer espiritualmente, tienes que aprender a escuchar la palabra de Dios, tienes que aprender a escuchar a aquellos que te corrigen. Ahora vamos al secreto número 1, y ese es algo muy precioso para poder también crecer espiritualmente. Ya hablamos que el secreto número 2 es aprender a escuchar. Y el secreto número 2 es obedecer. Ese es el secreto número 2, obedecer. Porque si alguien no obedece a quien mira, no puede obedecer a quien no mira. Oh, mis amados, si pudiera tomar todos mis tropiezos y regalarles las lecciones que el Señor en su gracia me trajo con ellos, resumiría todo en una sola palabra: obediencia. Porque hay veces que nosotros cometemos el error de desobedecer la palabra de Dios, y desobedeciendo la palabra de Dios nosotros no podemos crecer espiritualmente, porque para crecer espiritualmente tenemos que aprender a obedecer. Cuando Dios le dio la ordenanza a través del mismo profeta Samuel al rey Saúl que fuera y destruyera todo a lo que había al rey Melquisedec, pero dice la Biblia que Saúl no obedeció la palabra que Dios le dio a través del profeta Samuel, sino que él dejó lo mejor, las vacas más gordas, y le perdonó la vida al rey. Saúl no supo obedecer, pero en primer lugar, Saúl no supo escuchar la voz de Dios. Porque si Saúl hubiera escuchado la voz de Dios, el hombre hubiera obedecido la ordenanza que Dios le dio a través del profeta, que destruyera todo lo que había en Melquisedec. Entonces, para que nosotros podamos crecer espiritualmente, tenemos que aprender a obedecer lo que es la palabra de Dios. Quizás has escuchado a tus padres o líderes decir: la obediencia trae bendición. Pues asimismo la desobediencia nos aleja de esa bendición. La Biblia dice en el capítulo 28 de Deuteronomio, bendiciones de la obediencia, y ahí señala un sinnúmero de bendiciones. Bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, bendita será la arteza de amasar, bendita será el fruto de tu vientre, la cría de tus vacas, la cría de tus ovejas, bendito será lo que nuestras manos tocaren. Pero esas son bendiciones de la obediencia. Nosotros, para poder crecer espiritualmente, tenemos que aprender a obedecer, porque si nosotros no somos obedientes, es imposible que podamos crecer espiritualmente. Entonces, nosotros tenemos que obedecer, porque si nosotros no obedecemos, entonces no podemos crecer espiritualmente. La obediencia es nuestra mejor respuesta al amor de Dios. Dios le agrada cuando nosotros somos obedientes. Dios le agrada cuando nosotros atendemos a su palabra. Dios le agrada cuando nosotros tratamos de dar lo mejor para Él. A Dios le agrada cuando nosotros hacemos las cosas de la mejor manera y cuando nosotros somos obedientes. Porque la obediencia atrae la bendición de Dios a nuestra vida. La obediencia atrae la bendición de Dios a nuestros hogares. La obediencia atrae la bendición de Dios en nuestro matrimonio y en nuestras finanzas. Entonces, cuando conocemos quién es Dios y entendemos cuánto nos ama, nuestra reacción natural es seguir sus mandatos. Es la respuesta lógica. Escuche, cuánto nos ama, nuestra reacción natural es seguir sus mandatos. Cuando conocemos quién es Dios y entendemos cuánto Él nos ama, entonces nosotros vamos a tratar de dar lo mejor para Él. Entonces nosotros vamos a tratar de darlo todo por nuestro Dios, y de esa manera nosotros vamos a ir creciendo espiritualmente. Yo decía anteriormente por qué razón alguna gente que tiene 5 años, 10 años de estarle sirviendo a Dios, ¿por qué son la misma persona todo el tiempo? ¿Por qué son el mismo cristiano? Que no hay un crecimiento espiritual en ellos, que no hay un cambio en ellos. Pero esa es la razón, porque no ha aprendido a obedecer la palabra de Dios.
Cuando usted aprenda y cuando yo aprenda a obedecer la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a crecer espiritualmente y vamos a ser cristianos genuinos, vamos a ser cristianos victoriosos, vamos a ser cristianos llenos del poder de Dios, vamos a ser cristianos llenos de la gloria de Dios, vamos a ser cristianos diferentes que vamos a marcar la diferencia como hijos e hijas de Dios que somos. Pero tenemos que aprender ante todo a obedecer la palabra de Dios. Estos secretos son clave para nuestro crecimiento espiritual. Nosotros tenemos que aprender a obedecer porque en la obediencia encierra todas las cosas. En la obediencia se encierra todo, porque cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, vamos a obedecer a nuestro pastor. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, vamos a obedecer a nuestros líderes. Entonces, hay alguna gente, amado hermano, no le gusta obedecer o no le gusta estar bajo obediencia. Es por eso que no puede crecer espiritualmente. Pero si nosotros aprendemos a obedecer la palabra de Dios, nosotros vamos a ser cristianos triunfadores, vamos a ser cristianos diferentes, vamos a ser cristianos con un potencial sobrenaturalmente. Dios quiere que aprendamos a obedecer su palabra. Dios quiere que aprendamos a obedecer su voz. Dios quiere que nosotros aprendamos a ser diferentes, porque si nosotros no obedecemos, no podemos crecer espiritualmente. Pero para que nosotros podamos crecer espiritualmente, tenemos que llenar estos dos requisitos. Estos dos secretos son fundamentales para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Estos dos secretos son fundamentales para que usted y yo podamos tener una vida cristiana sana, una vida en el Señor completamente sano, porque si nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, entonces nosotros vamos a hacer algo diferente. Y cuando nosotros aprendamos a obedecer la palabra de Dios, entonces de allí en adelante nuestro crecimiento espiritual va a ser diferente. Entonces, si usted quiere crecer espiritualmente, número 2, tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Tiene que aprender a escuchar. Sí, es muy importante escuchar la voz de Dios. Es muy importante escuchar la palabra del Señor, porque si nosotros no aprendemos a escuchar, entonces nosotros no podemos crecer espiritualmente. Pero si nosotros aprendemos a escuchar, nosotros vamos a crecer espiritualmente y Dios nos va a dotar con ministerios y Dios nos va a dotar con dones sobrenaturales. Dios nos va a dotar con talentos muy hermosos y es muy importante aprender a escuchar la palabra de Dios. Y secreto número 1, obedecer la palabra de Dios. Esos son los dos secretos fundamentales y principales para que usted y yo podamos crecer espiritualmente. Saber escuchar y saber obedecer la palabra de Dios. Espero que esta palabra sea de mucha bendición para su vida. Espero que esto le pueda ayudar a su vida espiritual y que aprenda a escuchar la palabra de Dios. Aprenda a escuchar la voz de Dios y también aprenda a obedecer la palabra del Señor. Le invito en el nombre de Jesús a darle like al video y si usted puede compartirlo, compártalo para que sea de bendición para otras personas y no se olvide de suscribirse a nuestro canal y ser bendecido a través de una palabra. Así que en esta preciosa hora que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y que el Señor conceda todas las peticiones de su corazón. Que el Señor le bendiga grandemente.